La semana pasada comenzamos esta serie Mentiras Verdaderas y algo que yo les planteé es por qué mentimos, y dijimos que mentimos en este caso particular, mentimos para proteger, estoy aquí. Mentimos para proteger la imagen, obtener ventaja o evitar consecuencias, porque a veces la verdad parece más peligrosa que la mentira. Y la realidad es que muchas veces hemos caído en esta idea de que es mejor esconder todo lo que estoy haciendo, es mejor esconder lo que está pasando. Y algo que decíamos la semana pasada es que nos mentimos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué es lo que es la mentira? La mentira es una imagen, es aquella que presenta una falsa idea, imagen o situación favorable, pero con un final desastroso. Y verdad, estaba pensando en esto, muchísimo profundizando en esta idea, porque a veces nosotros sentimos que como nadie sabe, nadie se ha dado cuenta y no ha experimentado una consecuencia específica, pienso que no hay destrucción, pero la realidad es que no me doy cuenta que me estoy destruyendo por dentro. Y a pesar de que lo hemos experimentado muchísimas veces, una y otra vez, seguimos haciéndolo. Pero hay algo más, la mentira puede ser un arma que nos destruye. Y nos destruye de una manera tremenda. Ahora quizás usted está ahí pensando, bueno, ¿cómo yo? Pero tenemos un enemigo en común. Uno de los enemigos más grandes que está ahí para mentirnos y es el mundo. Y si nosotros hacemos un análisis del mundo y vemos lo que el mundo hace y lo que el mundo dice, nos vamos a dar cuenta de esto, que el mundo nos quiere hacer creer una verdad que es falsa. Porque hoy día, por ejemplo, le hemos creído al mundo que el aborto es un derecho y no un asesinato. Hoy día le hemos creído al mundo que el divorcio es un trámite más y no un convenio entre el hombre y Dios. Entonces es importante que nosotros pongamos atención a las mentiras del mundo. Ahora, algo que quiero hacer en esta hora es quiero decirles que les voy a contar una historia de la Biblia en donde, claro, porque estamos en la iglesia, no les voy a contar una del condorito, ¿cierto? Aunque el condorito tan malo no es. Pero quiero que hagamos este ejercicio y mientras pensemos en esta historia y mientras leamos esta historia, que vamos a leer bastante, algo que quiero que hagamos es que observemos cómo hay dos personajes particulares. Está Judá y está este comandante del ejército de Asiria, ¿ok? Que lo vamos a ver. Y usted se va a dar cuenta que estos dos personajes en esto van a representar algo. El comandante del ejército de Asiria va a representar al mundo y Judá nos va a representar a nosotros. Y quiero que hagamos ese ejercicio constantemente a través de todo lo que vamos a estar compartiendo. Y miren, el contexto es bien particular. Ezequías es el rey de Israel, de Judá en este tiempo. Y si usted conoce la historia de la nación de Israel, en alguna ocasión, por causa del pecado, esta nación se divide en dos. Estaba el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Y usted va a escuchar y va a leer cada vez que lee esta porción o esta historia de estas naciones, se va a dar cuenta que habían reyes que hacían lo que agradaba a Dios y otros reyes que hacían lo que no agradaba a Dios. Y aquí está Ezequías enfrentando una situación particular y así se nos describe en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17 en adelante. Desde Laquis, el rey de Asiria, envió a su virrey, al funcionario principal y a su comandante en jefe al frente de un gran ejército para hablar con el rey de Ezequías en Jerusalén. Marcharon hacia Jerusalén y al llegar se detuvieron junto al acueducto del estanque superior en el campo que lleva en el camino, que lleva al campo del lavandero. Entonces llamaron al rey y salió a recibirlos. Eliaquim, hijo de Hilquías, que era el administrador del palacio, junto con los cronistas Sebna y el secretario Joá, hijo de Asaf. Y aquí está el contexto, fíjense. A veces nosotros leemos esta historia y quizás tú la has leído en tu lectura diaria, no sé cómo ha sido, pero no olvidamos de pensar en los detalles. Hay un ejército que está viniendo con un comandante y este ejército, con este comandante, no es cualquier ejército.
Está frente a Jerusalén. Jerusalén estaba rodeada por estas murallas. Se paran en el acueducto donde, en cierta manera, hay una intención, ¿ok? Hay una intención, ¿por qué? Porque en el fondo ellos nos vienen en son de paz. Y usted se va a dar cuenta automáticamente en el resto de la lectura. No vienen en son de paz y por ende están ahí, están cerca del acueducto porque lo que van a hacer y lo que han hecho a través de todas las batallas que han peleado con otras naciones es que tratan de suprimir todas las formas de que ellos puedan sobrevivir, así ellos se puedan rendir muchísimo más fácil. Y una de ellas, en el acueducto no iban a tener agua, iban a tapar el agua, iban a detener todo eso para no dejarlo sobrevivir un largo tiempo. Ahora le insisto, nuevamente uno podría decir, pero claro, el ejército de Judá podía levantarse e ir y pelear contra este grupo, pero la realidad aquí es que Asiria era una potencia, una superpotencia en este tiempo. Tenía una potencia militar, de hecho se estaba levantando como un imperio. Ahora, yo no sé si usted se ha parado en una posición donde piense en su país y de pronto en nuestra nación tenemos una potencia mundial que quiere hacernos guerras, como lo que pasa entre Rusia y Ucrania en cierta manera, ¿ok? En donde una superpotencia está tratando de pelear contra una nación más pequeña. Es como que si de pronto usted abre las ventanas de su casa y se ve que hay un montón de gente armada frente a su casa. Esto es exactamente lo que le pasa a Judá en esa mañana, en ese día. Y recuerden, no es cualquier ejército, no es a cualquier grupo. Ahora la historia continúa. El comandante en jefe les dijo, díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías? ¿Que te rebelas contra mí? En cierta manera hay una premisa que este comandante tiene. Y fíjense que hace referencia a que este rey, el rey Ezequías, tiene la confianza puesta en algo en particular. Él sabe, ¿por qué? Porque lo ha experimentado en otras batallas. Todas las otras batallas que este comandante con este ejército ha peleado, se ha dado cuenta que los grupos, los países, las naciones, los reinos establecen sus fuerzas en algo en particular. Porque es lo que nos pasa a nosotros. Todo el mundo confía en algo. Usted confía en su inteligencia, usted confía en su futuro, usted confía en que esta noche va a tener un lugar donde dormir. Usted confía en algo. Entonces no importa lo que él diga, yo confío en que mi futuro está bien. Y es más, mire, usted puede que no esté de acuerdo conmigo en nada de lo que yo diga hoy. ¿Por qué? Porque usted tiene su confianza en algo en particular. Todos, sin excepción, confiamos en algo. Versículo 21 continúa y dice lo siguiente. Ahora bien, tú confías en Egipto. Esto es lo que el comandante está pensando. Ese bastón de caña astillada que traspasa la mano y hiere al que lo apoya, al que se apoya en él. Porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que confían en él. Y aquí hay una idea que este comandante tiene. Él cree que Judá está con esta actitud porque está confiando en Egipto. ¿Y por qué Egipto? Porque Egipto era una nación poderosa y de hecho, a pesar que no era la superpotencia que había sido muchísimos años anteriores, todavía seguía siendo una potencia fuerte contra el reino de Asiria. Es como en Rusia y Estados Unidos, o China y Rusia, una cosa así. Son potencias, estamos hablando, no es como Chile y Estados Unidos, nosotros que, ¿ya? No. Entonces, en este caso particular, esa es la situación y él está diciendo, hey, tú estás confiando en este caso en Egipto, pero tienes la confianza puesta en el lugar incorrecto porque vas a salir herido. Es como, no sé si alguna vez ha tomado o necesita clavar algo, necesita usar algo y toma un pedazo de madera y empieza a usarlo como la herramienta porque piensa que este madero, este pedazo de madera te va a ayudar y de pronto golpea y se te entierra una astilla en la mano y dice, y le sale el mundano que tiene adentro. ¿Le ha pasado? Porque su esposo quizás es el que hace esas cosas, ¿ves?
Y es que, miren, en el fondo cada uno de nosotros, y es lo que el comandante sabe, y es esto, la confianza está siempre puesta en lo que se puede ver. Para este comandante, lo único que el rey Ezequías podía ver era que la respuesta estaba en Egipto. Y de hecho, lo más probable es que Judá sabía que Egipto estaba ahí como una ayuda. Pero esa podría haber sido una mentira disfrazada de verdad. Egipto es mi respuesta. Y es que en el fondo, lo que este comandante está tratando de decirle, ¿tú estás confiando en Egipto? No estás equivocado. ¿Sabes por qué? Porque yo soy tu respuesta. Eso es lo que el mundo nos dice a nosotros. El mundo es un experto en decirnos a nosotros que son nuestra respuesta. Estamos en tiempos políticos, ¿cierto? Estamos en campaña política. Mire, yo no sé si a usted le gusta Donald Trump o Kamala Harris, pero los dos dicen lo mismo. Los dos dicen que ellos son la respuesta. Y me da un minuto para hablar de política, cualquiera sea, cualquier posición política que usted tenga. Quiero decir lo siguiente. Yo no le voy a decir por quién votar. Pero sí le voy a decir esto. Si mi posición política lo hace a mi enemigo, hay un problema. Si su posición política me pone a mí en enemistad con usted, hay un problema. Si mi esperanza está en que si Donald Trump se sienta en la Casa Blanca o si Kamala Harris se sienta en la Casa Blanca, yo tengo un problema. Pero quiero que entienda esto, en mi país, en su país y en este país, la respuesta no es el presidente, es Cristo y siempre será Cristo. Pero ahí están estos pseudos mesías levantándose como el medio para hacer nuestra respuesta. Ahora, lamentablemente, la realidad es que cuando nosotros empezamos y escuchamos la voz de estos que son estos pseudos mesías, comenzamos a olvidarnos del verdadero Mesías. Ahora esta historia continúa en el versículo 22 y dice lo siguiente. Y ustedes me dicen, bueno, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios. ¿No se trata acaso, Ezequías, el Dios del Dios cuyos altares y santuarios paganos tú mismo quitaste diciéndole a Judá y a Jerusalén, deben adorar solamente en el altar en Jerusalén? Y es que para este comandante lo que Ezequías había hecho no estaba correcto porque había ofendido a los dioses, porque para él todos los dioses eran lo mismo. Y Ezequías sí, había hecho exactamente eso. De hecho, si usted lee unos versículos anteriores, dice lo siguiente, en el versículo 3 del capítulo 18, Ezequías hizo, fíjense en esto, lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destruyó o destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Asera. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. ¡Wow! Es una idea donde en el fondo Israel había hecho lo correcto, había eliminado la idolatría, pero el comandante tiene toda una idea completamente distinta. Ezequías destruyó y los dioses van a ir en contra de ti. Y es que, en el fondo, de pronto, las cosas que empezamos a hacer, y cuando son decisiones correctas, el mundo nos empieza a decir un mensaje completamente distinto. Es más, cuando empiezo a tomar decisiones que empiezan a agradar a Dios, el mundo nos sale con una mentira. ¿Qué mentira? Esta, miren. Hacer lo que agrada a Dios no es lo correcto. Lo vemos en todas partes. Hablemos del celibato por un minuto. Guardarse para la noche de bodas. Se lo digo desde una persona que no lo hizo, fue la decisión más terrible que pudo haber hecho. De no haberme consagrado para mi esposa, el amor de mi vida. Y tomar la pureza que existe en el sexo y ensuciarlo con una cuestión completamente carnal. ¿Pero qué me dice el mundo? No.
Hoy día estamos en el 2024 de Marco. ¿De qué estás hablando, loco? Hay que probar antes de usar. ¿Cómo te vas a comprometer a algo? Miren, se cambió, porque el asesinato, usted sabe que está considerado como un pecado, pero hoy día se le llama el derecho de una mujer. Y glorificamos el derecho a la mujer y lo aplaudimos, lo defendemos. Hay cristianos hoy día que defienden un asesinato. Porque el mundo a mí me dice que eso no es un asesinato. Que lo que vive en el vientre de una mujer no es un ser humano. El divorcio es una opción más. Porque el mundo me dice que yo debería vivir como yo quiero, yo debería hacer lo que yo... Y ya cuando me canso de este hombre, cuando me canso de esta mujer, ya debería dejarlo ir. Hoy si hablamos de someterse a su esposo, Dios mío, se me va la congregación entera. Porque ¿qué te dice el mundo? ¿Qué te dice el mundo hoy día? Que tú no te deberías someter a nadie. Y nos creemos la mentira del mundo porque eso no es lo que agrada a Dios, no es lo correcto. Si tú quieres vivir tu homosexualidad, deberías llevarla a cabo, vívela, hazlo como tú quieras. Disfruta. Tú sé tú. Porque agradar a Dios no es lo correcto. Mire, ante los ojos del mundo, las cosas de Dios jamás serán lo correcto. Por lo mismo, si usted está dejando que el mundo sea su termómetro, jamás va a buscar agradar a Dios. Versículo 23 continúa y dice lo siguiente: ahora viene Ezequías. Haz este trato con mi señor, el rey de Asiria. Yo te doy 2,000 caballos y tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. ¿Cómo podrás rechazar el ataque de uno solo de mis funcionarios más insignificantes de mi señor si confías en obtener de Egipto carros de combate y jinetes? Y es que en el fondo lo que está tratando de hacer aquí es burlarse de lo que está haciendo a Ezequías. Y miren, le insisto en esto, fíjense cómo el mundo juega con nosotros. Se burla de nuestra fe, se burla de tu actuar, se burla de que tú le dices que no a ciertas cosas cuando hay una fiesta y todo el mundo está consumiendo droga y a ti te invitan y tú dices, no, ¿qué hacen? Te aplauden y dicen, wow, me encantaría ser como tú. No, se burlan de ti. Versículo 25 continúa y dice lo siguiente: ¿acaso he venido a atacar y a destruir este lugar? Y ponga atención en esto. Sin el apoyo del Señor, si fue Él mismo quien me ordenó, marcha en contra de este país y destrúyelo. Y aquí hay una mentira interesantísima, la mentira más grande. Dios no está contigo, está conmigo. Dios ha aprobado esto. Y hay algunos que se inventan esta mentira, no. Esta noche de amor, yo creo que Dios me la abrió para que yo te pueda disfrutar a ti y tú me puedas disfrutar a mí. Y si Dios quiere que nos disfrutemos, ¿por qué no nos disfrutamos? ¿Se ríe porque lo ha dicho o se lo han dicho? Y mire, si aquí empezamos, y hay otro, mire, yo crecí en una iglesia pentecostal, Dios mío, este es el pecado más grande que pasa en la iglesia pentecostal, así dice el Señor. No, el Señor me dijo. ¿El Señor qué te dijo? Y si a mí el Señor me dijo lo contrario. ¿Se fija o no? Y hay algunos que andan diciendo, el Señor te dijo, el Señor me dijo, y profeta. Ojo con esos profetas. El Señor le dijo, ¿ya? Ponga atención. Entonces a mí el Señor me dijo una cosa, o el Señor puso en mi corazón algo, y de pronto me estoy dando cuenta que otra persona me está diciendo algo completamente distinto. Y miren, aquí está el punto. Porque nos abre, en cierta manera, una puerta en donde yo empiezo a dudar. Y lo que nos pasa es que nos damos por vencido al creernos falsas realidades.
el Señor no me quiere sanar, el Señor no está conmigo, el Señor no quiere esto para mi vida. Porque esa es la intención de este comandante y esa es la intención del mundo, de hacernos dudar, de plantar la semilla. En el fondo, que dudemos de Dios. Entonces de pronto empieza a ser una... Bueno, sí, en verdad, la evolución. ¿Usted ha pensado en esta estupidez? Miren, yo esto lo decía en la mañana. Si usted un día va a la montaña caminando y se encuentra un teléfono, usted jamás diría, wow, wow, mira, qué increíble la naturaleza, Dios mío. Wow, a través de los cientos de miles de millones de años creó este teléfono. Hay que llamar a CNN. ¿Por qué usted no haría? ¿Por qué eso le suena ridículo? Porque usted sabe que ese teléfono lo hizo una persona. Pero cuando usted piensa en una célula que es 100 veces más compleja que un teléfono, ¿se fija cómo empezamos a dudar del Dios creador? Ahora, en esta historia lo que pasa es que los oficiales dicen, ¡Don comandante! Oiga, ¿por qué no nos habla en arameo? No nos habla en hebreo, ¿por qué? No queremos que la gente escuche. Y el comandante se enoja. Okay, y les dice lo siguiente. ¿Ustedes creen que estas son palabras para ustedes? No. Oigan las palabras del gran rey. Le está hablando ahora a todo el grupo que está adentro. Así dice el rey. No se dejen engañar por Ezequías. Él no puede librarlos de mis manos. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor diciendo sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías. Así dice el rey de Asiria. Hagan las paces conmigo y ríndanse. Y de este modo cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y beber agua de su propio pozo. Es más, hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes. Fíjense, los voy a llevar a un país como el de ustedes. País de grano y de mosto, de pan y de viñedos, de aceite, de oliva y de miel. Así vivirán en vez de morir. Hay otras versiones que dicen, escojan vivir o morir. ¿Se fija? ¿A qué se parece esta mentira? A veces es como que el diablo nos quiere meter esta opción de que la promesa que Dios te ha dado, no, aquí hay una promesa mejor. Y nosotros empezamos a creernos una idea. En cierta manera, pensar que la solución está acá. Y dejamos de mirar a Dios. ¿Por qué? Porque comenzamos a poner nuestra esperanza en esto. Y lo que este comandante está diciendo, y lo que el mundo nos dice constantemente es, yo tengo la solución para ti. No tienes que ir a la iglesia. Hey, ¿tú quieres vivir feliz en tu condición, en tu posición? ¿Tú quieres ser feliz? No vengas a la iglesia. Eso es lo que el mundo nos dice. No lo vas a encontrar en la iglesia. Te están mintiendo, te están metiendo ideas falsas. Eso es pura religión. Dios ama a todo el mundo. Qué sé yo, el infierno no existe. Versículo 32. No le hagan caso a Ezequías que los quiere seducir cuando dice el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? Y fíjense que aquí está comparando a todos los otros dioses con el Dios de Israel. Y lo que le está diciendo es esto: Dios no te va a ayudar. Y nosotros hemos escuchado eso, lo hemos escuchado del mundo. No, Dios no te va a ayudar aquí. O tomamos ciertos versículos que ni siquiera son de la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces algo tengo que hacer, y es que nuestra idea de Dios muchas veces se nubla por las mentiras que el mundo nos dice. Y aquí está el punto, y aquí está la encrucijada, porque cuando se trata de las mentiras del mundo, lo que quiero que entienda es que está en nosotros si yo las escucho o no.
está en mí si yo le pongo atención a lo que el mundo me dice o a lo que su palabra me dice. Pero el problema es que muchas veces la voz del mundo se hace más fuerte que la voz de Dios. Y aquí está mi punto más grande de todo esto, porque quizás yo estoy haciendo los estándares del mundo, mis estándares, porque le estoy poniendo más atención y la voz del mundo se hace más. Y estoy creyendo en la oferta que el mundo me está entregando, siendo que Dios me hace una oferta de vida eterna. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque esto es algo que vamos a ser confrontados una y otra vez. En este mundo tendréis aflicción. En este mundo vamos a ser confrontados, vamos a ser perseguidos. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. ¿Qué puedo hacer? Busca a Dios. Busca a Dios de manera personal. Oye, que alguien te traiga a la iglesia. Busque a Dios. Jesús dijo, quien golpea, se le abre, quien llama. No hay respuesta aquí, pero en Jesús sí hay respuesta. Quien llama se le responde. No solamente eso, confía en Dios. Veas o no veas, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de esta encrucijada, en medio de este temor, quizás sin saber. ¿Por qué? Porque muchas veces necesito ver para creer, pero yo te digo, confía en Dios. Y cuando eres capaz de confiar en Dios, cuando eres capaz de, a pesar de las distintas circunstancias, entender de que Dios está en control, yo puedo descansar en Dios. Por eso, descansa en Dios. Descansa en Dios. Usted se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con esta historia, con este pueblo? Es interesante porque la historia concluye de esta manera. El pueblo permaneció en silencio. Ezequías, por su parte, tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Fíjense en lo que hizo. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y en su presencia, ¿qué hizo? ¿Sabe lo que pasó? El comandante es llamado a su tierra, es asesinado y un ángel del Señor destruyó a todo este ejército. Es más, de hecho, leía a un historiador griego de aproximadamente este tiempo que cuenta cómo una plaga mató al ejército asirio a las puertas de Jerusalén. Yo le pregunto en esta hora a usted, ¿cuánto estoy escuchando al mundo? ¿Cuánto le estoy prestando atención? ¿Estoy creyendo las mentiras que me dicen y que me quieren alejar de Dios? Porque mire, quizás es tiempo de ir a su presencia y escuchar su voz. Cierra sus ojos. Espíritu Santo, abre nuestros ojos. Déjanos ver qué mentiras hemos estado creyendo de parte del mundo. Espíritu Santo, líbranos de caer. Guíanos en tu verdad. Guárdanos, Señor. Señor, en esta hora te ruego simplemente que tu palabra, que tu presencia pueda ser real en nuestra vida, que tu voz se haga más fuerte que la voz del mundo. En el nombre de Jesús. Y te ruego una bendición, Señor, por cada persona que esté aquí hoy, con un hambre y un deseo de escucharte. Y en medio de esos tiempos difíciles, que es difícil verte,
en medio del tiempo de prueba, Señor, que es difícil tomarse de tu mano, que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos mueva hacia ti. Bendice a cada persona en este lugar, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pueda recaer sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a nuestro Dios.